Muy buenos días, queridos estudiantes de grado noveno. Este video se los dejo con el propósito de socializar la clase del día de hoy para los que no se pudieron conectar por la plataforma Meet. Bienvenidos. Inicialmente quiero compartirles el libro que he seleccionado para trabajar el plan lector este primer periodo. Es un libro que recopila leyendas y mitos de América Latina, se llama Los pájaros no tienen fronteras, es una recopilación de Edna Iturralde y de las ilustraciones de Andrés Chino. Este libro no es necesario que lo compren, lo dejo a libertad del estudiante y de acuerdo a las posibilidades. Si lo pueden averiguar y lo pueden comprar, pues mucho mejor, porque a algunos les gusta más leer directamente en las hojas y no están acostumbrados a leer ni desde el computador ni desde el celular, pero no es obligatorio la compra del libro. Yo les voy a compartir por PDF algunos relatos que vamos a leer. Es un libro que está clasificado por países y por cada país recopilan un mito o una leyenda. Bueno, de hecho hay 2 o 3 por cada país, pero vamos a trabajar solamente uno por país. Entonces yo voy a hacer la selección de los relatos esta semana y las voy a escanear para podérselos compartir en el grupo. Entonces ya saben, no es obligatorio comprarlo, pero para que tengan conocimiento de que vamos a trabajar ese libro dentro de la asignatura de castellano como parte del plan lector. Bien, como les comentaba, el proceso de evaluación que está en la guía de trabajo no lo vamos a hacer, vamos a desarrollar el que a continuación les voy a explicar. Es un proceso de evaluación que va más enfocado a la lectura, a la argumentación y al análisis. Entonces, realizar la siguiente lectura de un fragmento del Popol Vuh y desarrollar las preguntas. ¿Qué es el Popol Vuh? El Popol Vuh es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. El libro es de gran valor histórico y espiritual y ha sido llamado el libro sagrado de los mayas. Entonces, dentro de la literatura aborigen latinoamericana, este texto del Popol Vuh es casi que obligatorio en su lectura, porque nos contextualiza un poquito sobre los mitos de esos grupos indígenas que vivieron en nuestro continente y por lo tanto está muy acorde con la temática que vamos a trabajar. Bien, entonces lo que vamos a hacer dentro de este proceso de evaluación es realizar la lectura del Popol Vuh capítulo 1 de la tercera parte. Es una lectura que básicamente cuenta la creación del hombre. Se van a encontrar con algunos elementos muy importantes dentro de los mitos, ¿cierto? Como son los dioses, como son los animales, como son elementos de la naturaleza. Entonces es hacer la lectura de ese texto. Es un texto muy ameno, muy fácil de entender y al final pues van a poder comprender de qué manera fueron creados los primeros hombres de la civilización maya de acuerdo a este libro que es el Popol Vuh. Después de realizar la lectura, una lectura consciente del texto, si tienen que leerlo más de una vez, no hay ningún problema, es un texto muy cortico. Entonces van a desarrollar las preguntas. Son 5 preguntas. La primera de ellas dice: amplía tu vocabulario buscando el significado de las siguientes palabras y escríbelas en tu cuaderno. Entonces les escogí 5 preguntas que a consideración mía no está de pronto muy claro el concepto o no conocen el significado, y es importante que siempre que se lea nos enfoquemos en ampliar el vocabulario, es decir, aprender nuevas palabras, conocer el significado de palabras que desconocemos. Entonces ahí les coloqué la lista de las 5 palabras, la buscan en el diccionario y escriben su significado. Más allá de escribir, la idea es que lo entiendan. El segundo punto dice: si el texto anterior es un mito, ¿qué clase de personajes son Tepeu y Gucumatz? Entonces es una pregunta
que no va a estar literal en la lectura y que ustedes deben deducir qué clase de personajes son ellos. Tercera pregunta, ¿qué papel cumplen los animales dentro del relato? Entonces ya la pregunta nos lleva a entender que dentro de la narración hay la presencia de animales con algún tipo de protagonismo y van a tratar de argumentar cuál es ese papel importante que ellos cumplen dentro de la historia. Cuarto punto, investiga sobre los tipos de mitos y argumenta a qué tipo pertenece el texto anterior. En el año anterior, en grado octavo, se trabaja la literatura precolombina y necesariamente ahí trabajamos los tipos de mitos. Seguramente cuando hagan la indagación de ese tema se van a acordar que lo vimos. Entonces van a argumentar a qué tipo de mito pertenece el texto que leyeron. Y como última pregunta es, ¿qué relación tienen los hombres creados con la tierra? Igual es una pregunta de tipo argumentativo, no la van a encontrar literalmente en la lectura, sino ustedes deben analizar cuál es esa relación que se da de esos hombres creados con la tierra, por qué se da esa relación y explicarlo. Bien muchachos, esa es la explicación entonces del proceso de evaluación, espero que haya quedado claro. En el grupo de WhatsApp yo les comuniqué plazos para envío de las evidencias de esta semana, haciendo claridad sobre el taller 1, el proceso de evaluación y la fecha y la hora en que deben enviar como máximo plazo eso, y también les compartí este proceso de evaluación en un PDF para que ustedes puedan desarrollarlo en su cuaderno. Ya saben que las dudas e inquietudes que tengan las pueden comunicar a través del grupo de WhatsApp en los debidos momentos de clase o a mi chat personal para poderles colaborar. Muchas gracias y que tengan un buen día.